Y yo creo, doctor, un punto que tú tocas muy importante y es desmitificar todo este impacto y todo este revuelo que causó en medios, porque ya sabemos que los mecanismos como la audiencia pública, los derechos de petición, la participación e intervención en trámites administrativos sin incluso mostrar ninguna motivación, eso está ya en la legislación colombiana y eso es exactamente el contenido que tiene Escazú. Ahora, también el punto que ahora todas las personas van a tener acceso a la información privilegiada de las empresas, tampoco. Y Escazú lo que resuelve en materia del acceso a la información es que se va a aplicar lo que ya existe en la normativa colombiana respecto a la reserva legal. Entonces tampoco nos genera ningún cambio o traumatismo adicional que ahora las comunidades van a tener acceso a información privilegiada. Y yo creo que digamos, es un buen momento para preguntar en relación con casos que han sucedido en el marco de la participación o situaciones de parte de las empresas o de parte de las comunidades que han dificultado no solo el acceso a la información, sino también la participación como tal. No sé si alguno pues tenga una experiencia que nos quisiera compartir. Pues de participación, yo sí, yo ya soy más viejito aquí, entonces el que más he tenido experiencia en estos temas, porque en el ministerio entre el 94 y el 97, de 28 audiencias públicas que hubo, 27 tal vez yo presidí 24 y fue recorriendo el país en sitios donde no había todo tipo de grupos armados y entonces uno llegaba y no sabía, o sea, fue una experiencia muy rica. La verdad, obviamente era otro momento histórico del país donde no había tanta violencia desenfrenada como la hay hoy, o de esa manera como se manifiesta, que ya es con sevicia, ¿cierto? Pero hay casos, mire, hay casos donde nosotros llegábamos y la comunidad nos decía, oiga, usted viene como delegado del ministro, usted viene como defensor del pueblo nacional, ¿cómo así que procurador nacional delegado, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación? Sí, así es. Nosotros nunca hemos visto un funcionario del orden nacional aquí, ¿ya? Entonces, es obvio que eso generaba, la verdad, una experiencia muy interesante y muy compleja, porque la comunidad se iba entonces sobre todo hacia los organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría a contarles la historia y todos los problemas que tenían, que no tenían nada que ver con el tema ambiental, ¿no? Pero para eso hay que saber manejar los temas. Y yo creo que, y ha habido casos en las audiencias públicas, yo ya de este lado estaba en audiencias públicas donde las autoridades lo han manejado muy bien, donde, es decir, porque esto también requiere conocimiento por parte de la autoridad. Una autoridad que no sepa manejar la participación y que no entienda la participación, eso también puede afectar la participación. Hay casos, por ejemplo, uno de ellos, a nivel llamémonos, supongamos que piden una audiencia pública en un trámite de una sustracción de área de reserva forestal, si es que procede o no la audiencia pública y nos atenemos al texto de la ley. Pero en el entendido que procediera la audiencia pública de la ley 99, no vería yo a un ministro presidiendo una audiencia pública, porque en el Estado y en el ejercicio del poder tiene que haber fusibles. Entonces, si llega el ministro, pues no hay fusible. El cortocircuito se produce enseguida. Y eso ocurrió, recuerdo, en algún proyecto donde por ahí en los 2000 o antes del 2000, fue un ministro a presidir una audiencia pública. Todo se volvió una reivindicación política y obviamente las personas y los actores políticos de la región pues entraron a hacer el tema político allí. Era obvio que iba a haber. Hay que mandar funcionarios que sean fusibles. O sea, que si se quemó el funcionario, se quemó el funcionario. No quiere decir que lo echen, sino pues que no, el que quedó mal y al que van a atacar es al funcionario intermedio, pero arriba queda alguien que puede negociar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces, ahí quisiera hacerle una pregunta, doctor Macías. ¿No tendríamos precisamente una diferencia de los orígenes o el inicio de la reglamentación que había en mecanismos de participación y ese escenario que usted pues, nos comenta su experiencia en esos inicios y lo que tenemos hoy? ¿Hoy a usted no le parece que habría, incluso antes de la ratificación de Escazú, un abuso o un abuso de la figura de mecanismos de participación que en la práctica sí podrían limitar algún tipo de proyecto? ¿Qué es lo que...? Y aquí quiero señalar, esto es una reflexión puramente teórica, o no teórica, académica.
¿cierto? Y es que yo creo que ha habido abusos de parte y parte, del sector regulado, de la autoridad y la comunidad. Eso se ha dado. Autoridades que restringen la participación, ¿cierto? Sector regulado que no quiere la participación y además es comunidad que quiere abusar de la participación. A eso sí, claro que sea. Pero además es el juego normal de una sociedad también. ¿Quién tiene que entrar a resolver ese tema? En primer lugar, a mi juicio, el Estado. Yo soy de los que creen en el Estado y no en el mercado. Eso no es el mercado el regulador de la sociedad, es el Estado. Entonces ahí hay un tema que es complicado. Entonces, autoridades que van y toman partido por una de las dos partes, pues claro que hay el caos allí. El Estado no puede tomar partido, el Estado no puede volverse un activista más de ninguna de las dos partes que están en tensión. No hablo de conflicto, porque eso no es conflicto, eso es tensión, esos son, digamos, diversos puntos de vista. Ahora, tú también tienes que entender que no es lo mismo la participación, ¿cierto?, que se puede dar en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, ojo, que allá los proyectos, ¿quiénes son los que se ponen? Los actores, ¿no? Que ganadores de Oscar van y se amarran allá al frente de la Casa Blanca, ¿sí? Aquí eso no lo hacen. Pero eso está avanzando acá en Colombia. Y la pregunta que yo tengo es, y la hago para todos, es ¿cómo Escazú responde a estas controversias que estamos planteando hoy? A la dificultad que hay actualmente de los abusos de los diferentes actores. ¿Cómo limita a las autoridades? ¿Cómo limita a las mismas comunidades? ¿Y cómo va a motivar a las empresas para que tengan un mecanismo mucho más activo y garantista? Digamos que lo que establece Escazú, y creo que finalmente regular algo está bien, para poner los límites, para que no haya abusos ni de una parte ni de otra. Y en materia de participación, lo que establece Escazú es, uno, los plazos, cuáles son los plazos para la participación, cuáles son los medios, cómo debe manejar la autoridad ambiental, es decir, esos insumos que le llegan, esa información, cómo la debe presentar, analizar, adecuar al procedimiento ambiental y sobre todo, que es el último punto, que esa decisión si la tuvo en cuenta o no, si no la tuvo en cuenta la autoridad ambiental, cómo se refleja en la decisión. Entonces, establecer unos plazos en cuántas veces se puede por comunidad o cuántas personas van a intervenir en materia de tiempos relacionados también, por ejemplo, con el proceso de licenciamiento ambiental. Esto pone límites que van a buscar que no se pase a ese otro extremo de no queremos participación porque es que queremos sacar un proyecto, te digo cualquier cosa, de energía eólica que va a ayudar a la transición energética del país y resulta que no se puede. Ese tampoco es la idea de Escazú y creo que una reglamentación en este sentido, porque va a existir una reglamentación del acuerdo de Escazú. No es la idea de la participación. Es decir, la participación no es, así como la participación no se puede convertir en un obstáculo, tampoco el sector regulado puede negarse a la participación. Y esa participación no se puede convertir en un obstáculo absoluto. Lo que pasa es que hay veces que también queremos meter un círculo en un cuadrado. Y pues ahí hay un problema de ambas partes. Es eso. Yo sí creo que para mí el tema allí es más de la cultura social, las sociedades, ¿ya? No es la ley la que va a resolver el problema. Eso no es Escazú, no es nada. Es decir, la sociedad colombiana, y aquí me salgo un poquitico de lo jurídico, está en un grado de descomposición tal, ¿no? Desde hace, tal vez desde comienzos de este siglo, que ha exacerbado todo. Entonces aquí todo se lleva a los extremos donde no hay diálogo, donde no hay debate, si no hay amigo-enemigo. Es una visión smithsiana de la sociedad donde tú eres mi amigo o tú eres mi enemigo. Y eso es lo que no se puede hacer. Es decir, yo en eso soy optimista y aspiro que la sociedad colombiana supere eso y entremos en un diálogo de contrarios, puede que aún seamos adversarios, pero no enemigos. Consensos. No necesariamente, podemos seguir teniendo diferencias, Nelly. Y tú y yo las tenemos, y no por eso significa que ya seamos enemigos en lo absoluto. ¿Sí? Cada uno se respeta y ya. Pero es que eso es lo que pasa en la sociedad, entonces eso no lo va a arreglar una ley. La ley no va a arreglar eso. Y yo sí creo que la sociedad colombiana toda tiene que volverse un tilín más democrática. Es decir, democrática en el sentido tocqueviliano de la palabra. Es decir, ese sentimiento de aceptar las diferencias, el debate, digamos las controversias que se den, eso tiene también
que la participación, contribuir a ese debate, ¿sí? Al mismo tiempo la comunidad tiene que usar la metodología de la participación. Uno de los problemas que hay en Colombia es que no hay metodología de la participación, sino que es desordenada. Entonces yo también creo que la comunidad tiene que asumir la responsabilidad en la participación, porque no es solamente el sector regulado que a veces quiere negar la participación, sino la comunidad que realmente quiere abusar y instrumentalizar la participación. Eso tampoco. Y las autoridades tienen que capacitarse, porque no puede ser que no sepan manejar la democracia. Y la democracia supone yo estar en una audiencia y saber qué hago frente a dos partes que tienen una controversia, un debate, una contradicción, ¿cierto? La autoridad tiene que aprender, tiene que prepararse. E insisto mucho, más allá de la ideología, las autoridades no pueden tomar partido por ninguna de las dos partes. Entonces, antes tomaban parte por un lado. Hoy entonces están queriendo tomar parte por el otro lado. Y pues así no avanzamos. Es decir, la autoridad tiene que retraerse y colocar, obviamente, en la defensa del interés público. Porque lo fundamental es la defensa del interés público. Y ese interés público entra en contradicción con el interés privado, indudablemente. Interés privado que no es solo del regulado, sino de la comunidad, que también tiene un interés privado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que hacer, porque además la participación que da transparencia, eso bloquea la corrupción. Y eso se ha visto, entre más transparencia haya, entre más participación haya, digamos, la corrupción se detiene un poco. Ahora tú me podrás decir, Nelly, es que la participación es parte de la corrupción. No, tampoco, porque pues ya no es participación, así de sencillo. Entonces yo sí creo que es eso el tema. No, y yo creo que muy valioso estas reflexiones. Muchísimas gracias a todos pues, por participar en este espacio. Yo creo que las dos grandes conclusiones que podemos sacar es, una, no debemos alarmarnos. El ordenamiento jurídico colombiano realmente sí es lo suficientemente robusto en estos temas, tanto que Escazú lo reitera lo que ya tenemos, y dos, es el efecto social innegable que tuvo Escazú, más que un efecto jurídico per se que va a tener. Va a existir una proliferación de participación y como sociedad tenemos que estar preparados no solo para entender cómo va a ser la reglamentación que va a sacar el ministerio al respecto, sino cómo afrontar lo que decía el doctor Macías como sociedad colombiana, esos puntos de vista encontrados que pues es, digamos, la forma en la cual podemos unirnos todos para un propósito. Sí, yo quería, perdóname antes, sí, tal vez terminar diciendo que estos son temas polémicos. Y son temas polémicos donde no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí? Pero hay que estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Al menos, y eso es importante. De acuerdo, en eso sí estamos de acuerdo. Bueno, pues con esto cerramos este capítulo de Mecanismos de Participación y Acuerdo de Escazú. Los invitamos a seguirnos nuevamente en todas las redes y estas charlas van a quedar tanto en Spotify como podcast y también pues, nos pueden encontrar en YouTube. Entonces, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias.